Mi nombre es Laura Ramírez y vamos a hablar sobre los estudios de toda la línea de tiempo de historia de la guitarra. Bueno, la historia de la guitarra, en este caso pues iniciamos con la Chiara, que fue creada en 1300 antes de Cristo. Este es instrumento musical de cuerda pulsada propia de la antigua Grecia y era construido inicialmente como la lira, pero pues con una caja de resonancia de mayores dimensiones en madera. Seguimos con el Harmorses, que es un instrumento creado en 1500 años antes de Cristo. Este solamente tiene 3 cuerdas y una válvula suspendida desde un cuello por una cuerda. La caja de sonido de este instrumento pues está hecha de una caja de madera de cedro y tiene una caja de resonancia de cuero. Seguimos con el laúd, que es creado en el 2000 años antes de Cristo y su origen se remonta en la Edad Media y cuya introducción en Europa se remonta en la península ibérica por los musulmanes e influyó que los cordófonos que por entonces ya existían en la península. Seguimos con la guitarra latina del siglo XIII. Esa fue la primera guitarra española creada pues, por un español cuyo nombre fue Antonio de la Torre Jurado. Su diseño pues parte de la modificación de la mandolina, que la mandolina fue creada en 1979 por Gaetano Vinassi. El instrumento creado por Jurado sirvió como modelo para la guitarra moderna. El sitar, que es del siglo XIII, es un instrumento musical tradicional de la India. Ese instrumento es de cuerda pulsado de la India con semejante a la guitarra, el laúd o el banjo, pero pues con el mástil es un poco más grande y se identifica por un sonido metalizado y sintetizado. Seguimos con la guitarra morisca. Esa guitarra es un instrumento pues híbrido entre la guitarra latina y el laúd. Es un instrumento medieval de cuerda pulsada que se le conoce con el término de guitarra morisca acuñada por el arcipreste de India. Seguimos con la vihuela de mano, que en este caso es del siglo XVIII. Normalmente tiene pues 6 órdenes, las cuales 5 son dobles y una es simple. En la primera cuerda pues alcanzó una gran popularidad durante el Renacimiento de España y Portugal, en menor medida pues en Italia en el siglo XIV. Seguimos con la guitarra del barroco, que en esa guitarra ya es del siglo XVIII. Esta es una guitarra de la época barroca. Un antepasado de la guitarra clásica moderna. El término pues también se utiliza como instrumentos modernos realizados en este estilo. El instrumento era más pequeño que una guitarra moderna, de una construcción más ligera y ampliada pues las cuerdas eran de tela. Seguimos con la guitarra eléctrica. Pues es muy reciente en la historia de la música de la guitarra. La guitarra es un instrumento que se hizo con aparición a mediados del siglo XX en Estados Unidos. En 1920, el estadounidense Theodore Loar creó el primer micrófono adaptado a la guitarra y en 1935, el fabricante de guitarras americano Rickenbacker fabrica la primera guitarra eléctrica. Este instrumento surgió por la necesidad de las bandas de jazz de Estados Unidos de la década de 1900. Pues los músicos querían que las guitarras tuvieran más volumen para poder tener más presencia en la música y diferentes sonidos. Ya para finalizar, tenemos lo que es la guitarra española o la guitarra flamenca. La guitarra española tuvo su auge en la historia, pues de la guitarra en el siglo ya en este caso fue en el siglo XV, cuando pues en España empezaron a publicar guías y manuales pues para que las personas pudieran tocar con gracia dicho instrumento de cuerda, dado que era una parte de la filosofía que se defendía desde ese país. Tener un instrumento fácil de tocar
y agradable, totalmente opuesto a la sobrecarga a la que se sometían los diseños de los extranjeros. La aparición de la guitarra flamenco en la historia de la guitarra se da a conocer a comienzos del siglo XIX, no obstante el crecimiento definitivo de la guitarra flamenco fue en el siglo XX, porque en esta época pues la guitarra se fusiona con el cante flamenco de formación innovadora. Con eso terminamos lo que es historia, un poco de la historia de la guitarra, donde vemos cómo son sus avances y de esta manera cómo ha influido en la historia de la humanidad como un instrumento de gran posición para la música, para desestresarnos y para poder tener gran adquisición de la misma.